Amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy tenemos un episodio realmente interesante. Vamos a hablar acerca de la conciencia y vamos a hablar con una persona realmente estudiada y preparada sobre el tema. Es postulante a doctorado en psicología 2023, del 2019 al 2023. Tiene diplomado en Historia Política de México con el profesor emérito del Colegio de México, doctor Lorenzo Meyer, en 2023. Ha hecho seminarios en dirección cinematográfica. Tiene una maestría en programación neurolingüística con el doctor Richard Bandler. Es escritor de 2 novelas y nos va a revelar que está a punto de publicar su tercera novela. Tiene un diplomado en narrativa contemporánea. Es consultor corporativo con 30 años de experiencia y su nombre es Paulo San Román. Bienvenidos a Cambiando el Tema. Mi nombre, Carlos Sandoval. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Entonces, bueno, pues bienvenido a tu casa, Capital Político. Y bueno, amigos, yo soy Carlos Sandoval y bienvenidos. Pues muchas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar el día de hoy aquí contigo, con tu auditorio, con la gente que nos sigue en el podcast. Y además, pues algo que no mencionaste es que pues, me has hecho el favor también de invitarme a participar en la revista de Capital Político. Invitamos a toda la gente a que la lea, a que te la solicite. Apunten ahí en los comentarios para que se las puedas mandar. Y acotar algo interesante a partir de lo que mencionaste, que ahorita que lo mencionaste me dio hasta cansancio escuchar todas esas cuestiones. Entre eso y lo que estamos grabando el día de hoy, pues ya publiqué una siguiente novela, una tercera novela, que se llama Mind Life. Es la última novela que publiqué este año, 2023, para aquellos que nos van a ver a lo mejor en el 2040 o qué sé yo. 2023 también publiqué una tercera novela, así que muy contento de estar aquí contigo, Carlos. Qué bueno, pues mira, yo quisiera preguntarte para la gente que te ve por primera vez, me gustaría que me platiques quién es Paulo San Román. O sea, ya leí una parte de tu currículum, de tu semblanza profesional, y en la parte personal, ¿quién es Paulo San Román? Pues mira, es una muy buena pregunta, me encanta esa pregunta, y yo te podría decir de una manera muy fácil, es un niño investigador. O sea, desde que tengo uso de razón, le digo a la gente, soy muy nerd. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, me gusta mucho adentrarme a diferentes temas, aunque si bien es cierto, laboralmente hay un hilo conductor, pero cuando el tiempo lo permite, me gusta mucho investigar, preguntarme, todos los días me pregunto algo, Carlos. Todos los días sin excepción me pregunto algo que obviamente desconozco. Y a partir de esa pregunta me motiva ir a investigar un conocimiento, algo de física, algo de matemáticas, algo de arte, algo de cine, algo de lo que tú quieras. Y supongo que algunas cosas te van gustando o te van interesando más que otras a lo largo de toda tu vida, ¿no? Claro, hay cosas que me interesan más, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de la mente humana, que eso fundamentalmente pues, ha sido mi profesión, mi carrera, pero me interesa sobre todo, ¿sabes qué? Me interesa la estructura de las cosas, entender qué hay detrás del contenido. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo llegamos a esa conclusión como seres humanos, no solamente como individuos, sino como seres humanos? ¿Cómo llegamos a esa conclusión, por ejemplo, de tomar café? ¿Qué sé yo, no? De repente ahorita pruebo este café y digo, a ver, ¿a quién se le ocurrió tomar café? ¿A quién se le ocurrió tostar los granos, molerlos, ponerlos en agua? ¿A quién se le ocurrió, por ejemplo, no? Entonces, siempre me ha gustado llegar a través de estas preguntas a aspectos muy sociológicos, muy antropológicos, para comprender el contexto que estamos viviendo actualmente, en general, ¿no? Porque en el fondo, mira, en alguna época me interesó ser historiador. Yo quería estudiar filosofía. Esa quería que fuera mi profesión. Mi mamá no me dejó. Hay que edad, joven. Estamos hablando a los 17 años. Quería estudiar filosofía, la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi mamá me dijo directamente, si estudias filosofía, te vas de la casa. Así directamente. No quería que... En esa época era una época complicada, Carlos. Una época complicada para los pensadores, para la gente que buscaba otro tipo de carreras que no fueran productivas. Y finalmente sí le hice caso, evidentemente, ¿no? Le hice caso, pero me gusta mucho decirle a la gente que a los 13 años
a los 13 años de edad, estaba viendo un noticiero que se llamaba Hoy Mismo, con Memo Ochoa. Yo estaba de vacaciones y Memo Ochoa entrevistaba gente. Y en una ocasión entrevistó a un doctor en psicología, doctor Cuevas, presentó su libro que se llamaba Psicoanálisis de la vida cotidiana. Y en su explicación en la entrevista empezó a platicar del síndrome de Peter Pan, del síndrome de Cenicienta, y me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo podría asociarse lo que yo todavía no estaba muy lejos, que eran las caricaturas, con aspectos psicológicos. Le pedí a mi madre que me lo comprara. Y me dijo, no, te lo compro si lees 3 libros que tenemos en el librero. Mi madre era una gran lectora, gran lectora. Siempre nos incentivaba a leer. Y yo tomé 3 libros del librero, los leí, ella me preguntaba de los libros, y uno de esos primeros libros que leí fue Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Imagínate, tenía 13 años. Y después de eso me compró Psicoanálisis de la vida cotidiana. Entonces, desde los 13, 14 años he sido un ávido lector. En un año llegué a leer 130 libros, en un año, por ejemplo, que eso significa más de 2 o 3 por semana. Y así fue como empecé a llegar al entendimiento de que mi vocación era entender un poco cómo funciona la mente humana desde diferentes puntos de vista. Así fue que me introduje en los temas que nos... En los temas pues de desarrollo personal, que al final de cuentas se desembocan en un desarrollo social o en un desarrollo empresarial, ya como acotado a una profesión, que es lo que has hecho durante los últimos 30 años. Así es. Y bueno, algo de lo que justamente nos preguntábamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar en esta mañana, en este podcast? Y te dije, pues me gustaría que hablemos de la conciencia, ¿no? De la conciencia, que es una palabra que ha estado ya de moda durante los últimos, no sé, los últimos años, incluso en distintas, en distintas disciplinas hablan del despertar de la conciencia, hasta en la política se escucha despierta, hagamos conciencia y demás. Entonces, partiendo de ahí, desde tu punto de vista, ¿qué es la conciencia? Mira, aquí hay que identificar 2 cosas. Que la palabra conciencia, como muchas palabras, es muy interesante cuando te metes a estudiar estos temas, que si toman el diccionario y abres el diccionario y ves, por ejemplo, la palabra amor, por ejemplo, esto es muy interesante. La palabra amor etimológicamente significa alejarse de la muerte. Amor, muerte es mor, digamos, ¿no? O sea, alejarse de la mortandad. Entonces, en general la gente pensaría que el amor es algo, un sentimiento bello, un sentimiento que compartes con alguien, que compartes con el mundo y tal, pero en realidad la palabra significa aléjate de la mortición, de la muerte, ¿no? En este caso. Lo mismo sucede con la conciencia. La palabra conciencia puede tener la acepción, por un lado, de un aspecto normativo, ¿cierto? Es decir, soy consciente que no debo tirar basura, por ejemplo, es algo normativo. Pero por otro lado tiene la acepción de la conciencia como la unidad del pensamiento con la mente, el cuerpo y con todo lo que implica las partes que integran al ser humano o al ser o a un ser, ¿no? Y eso pues ha llevado a debates infinitos en la filosofía. Si, por ejemplo, las cosas tienen conciencia, si los animales tienen conciencia, si las plantas tienen conciencia. Pero desde el punto de vista del ser humano, la filosofía de la mente es una rama muy interesante de la filosofía porque fundamentalmente llega al punto de determinar qué es la conciencia, qué es esa parte de nosotros que, para darle un resumen a la gente que nos está escuchando, pues en mi punto de vista yo llegaría nada más a una idea de la cual podamos partir. La conciencia es lo que agrupa todas las propiedades del ser que somos. Eso es mi punto de vista. Que agrupa el cuerpo, que agrupa la mente, que agrupa todos los procesos internos y nuestra relación con el medio ambiente. Es decir, la conciencia es una interfaz entre nosotros, el ser, y el contexto que nos rodea. Así te lo podría decir como resumen. Eso sería la conciencia. Pero si nos metemos a debates que son muy interesantes, filosóficos, cuando hablamos del transhumanismo, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, que significa cómo va a transicionar el ser humano en la era de la inteligencia artificial, de los brazos biónicos, de la posibilidad, un día lo platicamos tú y yo, que fue una plática muy interesante. ¿Te acuerdas que hablábamos respecto a que hubiese la posibilidad de convertir a un ser humano a partir de un algoritmo en un avatar con el que puedas platicar cuando ya no esté en este mundo físico? ¿Te acuerdas? Tuvimos esa discusión muy interesante que tiene muchas connotaciones éticas, ¿no? La pregunta es, ¿esa persona sigue siendo la persona?
Por ejemplo, si este video lo está viendo alguien en 20 años y tú y yo ya no estamos aquí, o en 50 y tú y yo ya no estamos vivos, ¿a quién está viendo? ¿Nos está viendo a nosotros o está viendo un reflejo? ¿Cierto? Es muy interesante todo este transhumanismo. Y mira, ahorita hay un debate importante en términos de la inteligencia artificial, del transhumanismo, etcétera. Y es como preguntarse, a ver, ¿qué tanto tema tienen con la inteligencia artificial? Usamos inteligencia artificial hace 140 años. Es decir, un coche, un automotor es inteligencia artificial. Un arma es inteligencia artificial. Es decir, llevan a cabo una tarea de manera inteligente, definiendo inteligencia como algo que puede llegar al mismo resultado invariablemente, es inteligente para desempeñar esa tarea. Esta inteligencia artificial, porque no tiene que ver con algo físico o con algo orgánico, pues la tenemos en nuestra vida cotidiana hace muchísimos, muchísimos años. A ver, me quiero pausar tantito. En el tema de conciencia, estabas explicando que es una interfase donde agrupa, digamos, todo el entorno con el que nos vinculamos o tenemos interacción. Así es. ¿No? Porque a veces dicen, es que quedé inconsciente, ¿no? Que me di un golpe y quedé inconsciente. Y ya regresé a la conciencia. Correcto. Te voy a compartir desde mi punto de vista, para mí, qué es la conciencia, digo, en este intercambio diálogo, de ideas. Y me quedó muy claro desde hace mucho. Para mí la conciencia es poderse dar cuenta de. Bien. Darse cuenta de. Entonces, vinculándolo con tu explicación, pues darse cuenta del entorno. Claro. Darse cuenta de las cosas, darse cuenta, vamos a entrar a un tema muy relativo, darse cuenta de la realidad, ¿no? De qué es realmente real y qué es realmente, y qué estamos a través de filtros mentales, pues distorsionando de alguna forma, ¿no? Mira, más que distorsionando, yo te diría interpretando. O interpretando. Interpretando. Porque en realidad, por ejemplo, si tú ves una silla, pues una silla sigue siendo silla. Y aquí podemos entrar, insisto, a debates filosóficos muy añejos y muy largos. Pero una silla sigue siendo silla. ¿Cómo sabemos que la silla es una silla? Porque nosotros le asignamos esa interpretación. Hay una clásica metáfora en donde dice, si tú le entregas un libro, vamos a suponer, donde vengan todos los secretos de la humanidad a una tribu que actualmente todavía viven en condiciones precarias en algún continente, pues ese libro fundamentalmente, si no saben leerlo, si no tienen esta interfaz de conciencia para poder interpretar las palabras, fundamentalmente les puede servir para prender fuego. O para cubrirse del frío, lo arrancan y hacen una cobija de papel, que el papel es muy caliente, por cierto. Entonces, per se no tiene ningún valor a partir de su existencia. Empieza a tener un valor a partir de que nosotros lo interpretamos. Pero ahí todavía hay muchos pasos, Carlos, que son muy interesantes, porque hoy en día con esta infocracia, en donde ya ni siquiera existe la democracia, es la infocracia, que es el poder de la información. En este poder de la información, estaba escuchando a un autor de filosofía muy interesante, un italiano, y hablaban respecto a esto, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos medir el rendimiento que tienen las personas actualmente a partir de tener la posibilidad de tener acceso a la información, sería un rendimiento muy precario en términos de la comparación con otros momentos históricos. Es decir, si tomamos en consideración a todas las personas que tienen acceso a un teléfono inteligente, ¿cuántas de esas personas han logrado tener un doctorado o una maestría o ser una eminencia en carpintería o en plomería? A partir de que ahí tienes toda la información está ahí. Pues mínimo, ¿no? Está ahí, la podrías estudiar. De hecho, yo estudié mi diplomado en cine vía internet. Y ahí he encontrado textos que antes estaban reservados para las grandes universidades. O sea, si no tenías la posibilidad de entrar a Oxford, Cambridge, Harvard, etcétera, no tenías acceso a esos textos. Y hoy en día los textos están en línea. O sea, toda la información básicamente está ahí. Pero regresamos a la interfaz. ¿Quién? Si yo no soy consciente de que eso está ahí, no puedo interpretarlo. No puedo acceder a esa información que está ahí. ¿Sí? Que está ahí en el aire.
en realidad, ahora con el tema de toda la información digital, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante en esta infocracia, a propósito de que tienes la revista de Capital Político. Fíjate que esto va a resultar interesante. Nosotros pasamos del totalitarismo de mediados del siglo XX, que se manifestó en diferentes países, no vamos a entrar en esa materia, a los regímenes democráticos, aparentemente, ¿no? Y esto es bien interesante. En los regímenes democráticos, que pasaron del totalitarismo a la democracia, la sociedad era disciplinada, se le disciplinaba. Fíjate cómo vamos a relacionar tres conceptos. Se le disciplinaba a partir de ¿qué? De los datos demográficos. Tú que has estado en el medio político desde hace tantos años, y pues en mi caso también, a ti te interesaban los datos demográficos para saber a cómo llegarle a unas personas en una campaña, en un distrito, cuál era la demografía. Y a partir de esa demografía se generaban instrumentos disciplinarios. ¿No? Disciplinabas a las personas, no te subas aquí, no uses este lugar, el semáforo, los reglamentos, etcétera, todos son elementos instrumentales disciplinarios. Pasamos de eso a una infocracia, donde hoy por hoy vemos una sociedad controlada, no disciplinada. ¿Por qué? Porque tenemos ese aparato que tienes ahí en la mesa, que nos sirve como un dispositivo psicométrico. Gente, qué interesante. Es decir, a través del teléfono inteligente que todos tenemos, vamos aportando en tiempo real datos psicométricos. ¿Qué significa psicométrico? Que mido las interacciones de mi psique con el medio ambiente. ¿Eso a qué nos lleva? A que si antes, bueno, pues a partir de la demografía se planteaban urbanizaciones, se planteaban fábricas donde se iban a construir y tal, a partir de una demografía, hoy llegamos a esta atomización del marketing al individuo, porque yo tengo información psicométrica del individuo y tú lo sabes muy bien. Las campañas publicitarias se pueden fragmentar a niveles muy pequeños para dirigir el mensaje a cada uno de los individuos, ya ni siquiera a una comunidad, a una sociedad, a cada individuo. Es decir, el Facebook, por ejemplo, el YouTube, a mí me encanta hacer este ejercicio. Cuando alguien tiene YouTube Premium, por ejemplo, pedirle su teléfono y que me permita ver su feed. No tiene nada que ver con el mío, ni con el tuyo, ni con el de enfrente. Es como el Instagram también. Es algo totalmente aleatorio a partir de los datos psicométricos que obtiene el famoso llamado algoritmo de cada individuo, lo que permite enviarte información que eventualmente controle el accionar de la gente en la sociedad. Es decir, antes nos disciplinaban, ahora estamos controlados, fundamentalmente. Yo creo que el tema de conciencia es un tema muy amplio, ¿no? Porque también se ha escuchado la parte de la conciencia colectiva. Correcto. ¿Qué me podrías explicar de la conciencia colectiva? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se percibe? Mira, bueno, uno de los pensadores, psicólogos, que eventualmente lo considera un psicólogo, pero entonces no había como tal per se la disciplina de la psicología, y si quieres ahorita entramos en esa materia que me parece muy interesante, hablar sobre la evolución de la psicología como actividad. Carl Jung, que fue un personaje muy importante a principios del siglo XX, que él originalmente estudió con Sigmund Freud, y después se separaron por algunas diferencias. Por algunas diferencias respecto a los motivadores que, de acuerdo a Sigmund Freud, impulsaban la vida del ser humano. Carl Jung fue una de las primeras personas en plantear algo llamado inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Y él plantea el inconsciente colectivo. Fíjate, no habla de un consciente colectivo, de una conciencia colectiva, habla de un inconsciente colectivo, es decir, algo que no podemos tener acceso, como tú mencionabas, de lo que no me doy cuenta, pero que me influye, porque es inconsciente. Y ese inconsciente colectivo va definiendo o va determinando lo que yo denomino en el último libro que te mencionaba, el contexto. ¿Sí? El contexto es algo muy subjetivo, porque en realidad mucha gente en las teorías de conspiración dice, no, pues es que hay alguien que está apretando los botones para manipularlos, la Matrix o lo que tú quieras y mandes. No, yo estoy convencido que no es así. Estoy absolutamente convencido que este contexto lo vamos construyendo cada uno de nosotros a partir de las interacciones que tenemos con el resto de las personas. Entonces, esta conciencia colectiva
en la posverdad que llaman los filósofos actualmente del metamodernismo, de la hiperrealidad, de la hiperinformación, se está regresando a ser inconsciente colectivo. Es decir, en los movimientos estudiantiles, por ejemplo, de la década de los 60 en el siglo XX, había una conciencia colectiva, había un consciente social. Vamos a buscar luchar por mejores condiciones de trabajo, vamos a buscar luchar por mejores situaciones para la gente, mejor vivienda, lo que tú quieras. Actualmente no, Carlos, no vemos esa conciencia colectiva. Vemos una individualización de las demandas de las personas a partir de sus propios intereses. Mira, un filósofo surcoreano que te recomiendo que leas, muy bueno, de apellido Han, plantea en uno de sus 25 libros, si mal no recuerdo, yo nada más he leído 16, pero actualmente está muy en vanguardia este filósofo porque habla de la sociedad del cansancio, de la sociedad de la transparencia. Por ahí escribe un artículo para Capital Político en relación a Han y la sociedad de la transparencia, en donde dice efectivamente que ya no hay esta conciencia colectiva. Hemos perdido la conciencia colectiva, nos hemos encerrado en un círculo autorreferente del yo, ¿sí? Y únicamente lo que hacemos es unirnos con tribus urbanas o digitales, que es el peor de los casos, que nos confirman nuestros sesgos de identidad. Es decir, yo pienso que todas las personas estudian filosofía, porque a mí me salen puros feeds de filosofía y de psicología en Facebook y en YouTube, y platico contigo y platico con mis amigos filósofos, y por lo tanto, toda la gente estudia filosofía. Y los que no estudian filosofía son personas que están perdidas. Fuera. Pero lo mismo sucede con los que estudian arte, o los que estudian psicología, o los que estudian política, o los que estudian o los que les gustan los manualidades, perros, o los perros. Les gustan las bicicletas, o los que les gustan las motocicletas, Así o los es. coches. Entonces, esta atomización de la sociedad en tribus autorreferentes, lo que está haciendo es que se pierda el concepto de comunidad, de acuerdo a Han. Ya no hay una comunidad per se, por lo tanto ya no hay una conciencia colectiva. Salvo de los que hablan entre sí de sus mismos temas. Por supuesto. Filósofos con filósofos, políticos con políticos, exacto. Ciclistas con ciclistas, cocineros con cocineros, en fin, ¿no? Así es. Entonces, lo más interesante del asunto para este efecto de la conciencia es que al perder el contacto con la comunidad, estamos haciendo communities. O sea, voy a hacer esta analogía, ¿no? Del inglés a español para que se entienda que estamos hablando de algo artificial. El concepto de comunidad se perdió. Ahora es mi community, ¿sí? ¿Quién es mi community? Pues las personas justamente que comulgan con mis ideas, con mis valores, con mis creencias. ¿Y a qué nos lleva este concepto de community? A un intercambio de personas como bienes de adquisición. Es decir, las personas que nos están viendo amablemente, pues fundamentalmente somos un bien de consumo para ellos. Me siento, escucho el podcast, lo consumo, pero yo nunca he platicado contigo, no he platicado con ese otro personaje, no me interesa ni siquiera platicar. Lo consumo, es un bien de consumo. Entonces nos volvimos o pasamos a ser sujetos a objetos de consumo. Y esto inherentemente conduce a la desensibilización de la conciencia colectiva. No hay conciencia colectiva. Dejamos de tener esta conciencia colectiva. Fíjate que bueno, te consta, a finales del siglo XX hubo una crisis importante de fe, de religiones. Hay unos datos que dicen que inclusive llegó a descender el 30% de adeptos o de feligreses, por ejemplo, en el caso de la religión católica o cualquiera de sus variantes judeocristianas. 30%. ¿Y todas esas personas en qué creen ahora? ¿O qué piensan? Olvidemos qué creen, en qué piensan. ¿Sí? En el universo, en los cuarzos, o en una combinación de varias cosas, ¿sí? Es decir, estamos lo mismo que en un streaming. Tú cuando eras niño y yo también, pues te sentabas y veías la película que pasaba en el canal, ¿no? En el canal 2 o en el 5 o en el que tú quieras, ¿no? Y básicamente tenías 4 opciones. Acomódate a las 4 opciones que tienes. Hoy tú prendes y tienes un streaming de películas, tienes YouTube, tienes Facebook, tienes on demand. Pues es lo mismo. La conciencia colectiva se está volviendo una conciencia o una inconsciencia individual on demand. ¿Qué quiero pensar hoy? No, pues quiero pensar que Dios no existe, que ahora existe una divinidad. Se me ocurre. Me meto al mundo digital de la información y voy a encontrar otras personas que piensan lo mismo. On demand.
Y de repente voy a encontrar unas que dicen, no, pero en este caso de esta tribu ya no existe Dios tampoco, solo existe una divinidad, pero aquí sí castiga. Entonces me voy a buscar otra tribu donde no castiga. Entonces tenemos una crisis muy importante de pensamiento on demand, o producto de este on demand, de esta estructura mental on demand, ¿no? O sea, no es posible. No es posible que podamos mantener una conciencia colectiva cuando el pensamiento individual es on demand, lo que se me ocurre, ¿sí? Así que es un tema interesante. Que de alguna forma tiene que haber un parámetro, pero pues si el parámetro sí está, sí los polos sí están muy, muy alejados entre sí. Dándole un poquito la vuelta al tema, ¿no? Cambiando de tema dentro de la misma, dentro del mismo concepto de conciencia. ¿Hay conciencia mental? ¿La mente tiene conciencia? Mira, esa pregunta es muy interesante y aquí pues depende de quién nos escuche. La podemos contestar desde diferentes ángulos. Si tú se la preguntas a un filósofo, te va a decir en primera instancia que la propia pregunta ya es una paradoja epistemológica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que ver si la mente está dentro de la conciencia y para eso tendríamos que resolver el problema filosófico de cuál es la relación entre la mente y la conciencia, o si la mente es parte de la conciencia, o si el cerebro es parte del cuerpo, o si el cerebro es el que en realidad está en el cuerpo, o la mente es parte del cuerpo, del cerebro, y es un rollo. Para simplificar para las personas que nos escuchan, yo te diría algo más sencillo, ¿no? Si nosotros vemos la metafísica de Aristóteles, habla del alma. Pues hoy en día, ¿quién habla del alma? Vamos cambiando significantes. Significante es una palabreja que básicamente tiene que ver con todos los elementos que le dan significado a un concepto. Entonces se vuelve un significante. Es decir, la unión de varias cosas que comprendemos como lo mismo se vuelve un significante. En ese sentido, yo creo, desde mi punto de vista, que la palabra alma, por ejemplo, es un significante al que le dimos diferentes acepciones. O sea, ahí metemos en ese mismo licuado la mente, el cuerpo, a Dios, la conexión con el Espíritu Santo. Porque era en cuerpo y alma. Es que así es, yo ¿no? te quiero en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, te lo traigo a colación porque es un poco lo mismo lo que sucede el día de hoy, en el siglo XXI, en primer cuarto del siglo XXI, con el concepto de la mente y la conciencia, ¿no? O sea, simplemente cambiamos de concepto. En ese tránsito, en la Edad Media, el término alma se cambió por espíritu. ¿Sí? O sea, todavía. Que ahí sería otra pregunta. Si hay una conciencia espiritual. Pero bueno, primero vamos por partes. Si hay una conciencia mental. Primero, exactamente, una conciencia mental. Sí, desde el punto de vista epistemológico, es decir, cómo podemos acceder al conocimiento, hay una conciencia mental desde el momento en que nosotros somos capaces de pensar. ¿Sí? ¿Y qué significa pensar? Desde mi punto de vista, por supuesto. Pensar significa tener la capacidad de abstraer las cosas que están a nuestro alrededor, procesarlas, y una vez que las abstraemos y las procesamos, podemos hacer un output concreto. Para mí eso es el pensamiento de una manera muy básica. Abstraigo que aquí hay varias cosas iguales, lo proceso, le doy un significado, digo números, y después digo 1 más 1 más 1 más 1 son 4. ¿Sí? Las matemáticas es algo abstracto que se volvió concreto a partir de un pensamiento racional. Entonces yo creo que en la medida que nosotros desarrollemos este pensamiento racional, este pensamiento crítico, bueno, no crítico, racional, vamos a empezar por el racional, ahí sí podemos hablar de una conciencia mental o de una conciencia de pensamiento, antes de entrar al punto mental, ¿no? La conciencia de pensamiento tiene que ver en la medida que yo puedo utilizar el pensamiento para abstraer cosas y concretarlas, entonces hay una conciencia de pensamiento. Pero si yo observo una fake news y no logro razonar que la fake news no está sostenida en hechos, olvídate tú que los aspectos éticos, ¿no? De quién promueve estas fake news, eso no importa. Lo importante es cuando yo la leo, si no soy capaz de pensar que esta fake news no está sustentada en hechos, no hay una conciencia de pensamiento. La conciencia de pensamiento, me recuerdo a Wittgenstein, que fue un filósofo del mediados del siglo XX, que él habla de que todo el pensamiento tiene que derivar en un hecho.
Todo pensamiento tiene que derivar en un hecho, y lo que no es hecho no es pensamiento y por lo tanto no existe, llega a no existir, es decir, todo está hecho, lo que podemos percibir. Es muy interesante, y además habla de los juegos mentales. A mí me gusta mucho de Wittgenstein, que habla sobre el espacio lógico, Carlos. Esto te va a resultar bien interesante. Por ejemplo, en el espacio lógico de este podcast, no hay la posibilidad de que ahorita entren unos perros y que empiecen a atacarnos, ¿sí? ¿O existe la posibilidad? ¿De acuerdo? ¿Por qué no existe la posibilidad? Porque dentro de este espacio lógico estamos en unas instalaciones que están seguras, que están cerradas, pero si nos vamos a una situación mucho más extrema, de pronto ahorita puede haber una revolución y a lo mejor se escaparon unos perros salvajes. Es decir, no es tan disonante la idea. Pero en cambio, si te digo que en este momento de pronto va a venir una nave extraterrestre y nos va a abducir a ti y a mí, y en la tarde vamos a estar en Marte, eso sí podría ser algo que escapa del espacio lógico. Por lo tanto, escapa de los hechos. Inclusive la posibilidad de que vengan perros y nos ataquen es un hecho. Existe esa posibilidad. Pero la parte de los extraterrestres no, porque no hay un hecho que la respalde. ¿De acuerdo? Entonces... Pero al final sí es un pensamiento. Es un pensamiento, pero ahí es donde tenemos que distinguir justamente, que es donde estamos atrapados en este momento, primer cuarto del siglo XXI, a nivel de la conciencia. Estamos atrapados en espacios ilógicos, ¿sí? Donde si tú te das cuenta, como nunca antes, y bueno, pues yo que me dedico a esto, ¿no? Y que escucho a las personas todos los días, ya sea por aspectos corporativos o aspectos personales o aspectos de asesoría profesional, digamos, de un profesionista. Creo que nunca en mi vida había escuchado tantas ideas tan extrañas como en los últimos 2 años. Te diría, posterior al 2020, lo que sucedió a nivel mundial de esta crisis sanitaria, creo que nunca había escuchado ideas tan raras. Y mira que yo he escuchado ideas ¿Cómo muy qué? raras. Pues como que hay una nave extraterrestre que todos los días se comunica con esa persona y que le dice qué hacer. O sea, ese tipo de cosas muy fantasiosas que se escapan totalmente al espacio lógico. Mira, hay una situación que me gustaría que abundáramos, si te parece interesante, que la denominó Platón el privilegio de la primera persona y que en filosofía se le llama la clausura epistemológica. ¿Qué es esto? Cuando yo te digo, ¿sabes qué, Carlos? Pues es lo que yo pienso y hazle como quieras. Dado que tú no puedes entrar a mi cerebro, tú no sabes lo que yo estoy pensando, o sea, no tienes el argumento. Yo sí estoy escuchando al extraterrestre. Bueno, pero explícame. No, hazle como quieras. Yo lo escucho y para mí es real. Hazle como quieras. Eso es como quien habla con ángeles, Así como es. quien ve a Jesús y le dice qué hacer, como quien comenta este tipo de cosas, ¿no? Así es, que por definición es una clausura epistemológica. ¿Por qué? Porque no hay manera de que alguien lo refute. No hay un argumento. Completamente subjetivo. Totalmente subjetivo, y no solamente subjetivo, sino que carece de elementos que nos permitieran, a pesar de que pueda existir en el mundo metafísico, poder postular alguna posibilidad de su existencia. No es posible, no hay forma. Insisto, porque hay una clausura epistemológica. Porque solamente parte del gurú, o del líder, o de la persona que dice, no, es que yo lo escucho. Y que eso ha sido causa, en finales del siglo XX, principios del XXI, pues tú lo sabes, de cuántas situaciones han sucedido, incluso de sectas que en Estados Unidos se han inmolado porque el líder los convenció de que él estaba escuchando la información, y de muchísimas prácticas que han derivado en un problema, en una pandemia de salud mental, yo te diría. Es una pandemia de salud mental. Bueno, pero bueno, básicamente así se escribieron muchos libros sagrados. Bueno, ¿no? Ahí, claro, por supuesto. O sea, porque fue con un dictado divino lo que se escribió, los libros, y a partir de ahí se hicieron parámetros conductuales, sociales, para mantener una armonía entre las tribus, entre las familias, entre los pueblos, y también una razón más contundente de un comportamiento de lo correcto contra lo incorrecto, ¿no?
Mira, aquí en lo que me comentas hay varios elementos que me gustaría ir deshebrando porque sí me parece que son muy relevantes para lo que estamos platicando de la conciencia. Así tal cual como tú lo mencionas, y voy a tratar de ser lo más amable que digamos en ese sentido porque no me interesa faltar el respeto a las creencias de nadie, No, para nada, claro. Pero si nosotros nos vamos a las religiones mesopotámicas, por ejemplo los sumerios, ya tenían una alegoría de un personaje que fue ungido por la divinidad o por el poder superior, por Dios. Que dicho sea de paso, muy interesante, la religión de los sumerios, creo que tenían 3 millones de dioses o una cuestión así, o sea, millones. Pero en particular a un ser humano lo eligieron para que reuniera parejas de seres, porque Dios estaba enojado y iba a inundar la tierra. Sumeria. Estamos hablando 6.500 más o menos años. 3.000 años después viene el tema de Noé. Y el mismo Dios pues dice lo mismo, nada más que con algunas variantes, digamos, ¿no? En lugar de humanos fueron animales. Sí, y creo que en el Dios sumerio también eran animales, ¿no? Okay. Pero lo que me refiero es que vamos tomando algunas alegorías y las vamos reproduciendo. El tema de Jesús, por ejemplo, no es un tema nuevo. Si nosotros pensamos en Siddhartha vivió 300 años antes que Jesús, por ahí, ¿no? O sea, no tengo es Buda. Sí, ¿no? que es no eventualmente sabe, es Buda, pero en realidad Buda es una acepción que a mí no me gusta utilizar para nombrar a Buda, porque Buda es un apodo, digamos, ¿no? Que significa el iluminado. Es como, mira, ahí va el tornillo, ahí va el pulpo, pues ahí va el iluminado, ¿no? En realidad su nombre era Siddhartha. Y esto que te estoy diciendo es bien interesante, fíjate. E insisto, ¿no? Para no faltar el respeto a nadie. Pero si nosotros leemos a Juan, en el Evangelio de Juan, 2.1, ahí te lo explica muy claro. Ahí te habla de la distinción que hay entre Jesús como persona y Jesús como verbo. Haciendo esta acepción, o mejor dicho, a lo que se refiere ahí, es que en algunos momentos del Evangelio, Jesús habla como ser humano, donde te pueden decir Jesús llegó a Judea y las personas lo recibieron con mucho júbilo. Ahí te está hablando del hombre. Abre comillas y dice, el enfermo, cuando vio a Jesús, se curó, por decir un ejemplo. Y se cierran comillas. Ahí ya no te está hablando del hombre, te está hablando del verbo. Que eso significa el acceso epistemológico que tenemos los seres humanos con esta idea de la divinidad. Y que donde Jesús solamente es una interfase. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues obviamente, 300 años después, en el concilio de Nicea, Constantino, ¿qué es lo que hace? Pues junta a todos los que hablaban de Jesús y, no, la verdad, nos ponemos de acuerdo, es así, y a partir de ahí, vámonos, Edad Media, 1000 años, ¿sí? Donde Jesús se transmutó de ser un hombre y eventualmente alguien que logró descifrar o de abstraer a partir de elementos concretos la relación que podía tener un ser humano con Dios, que no tienen que ver con Jesús, es la relación concreta que puede tener un ser humano con Dios a partir de la abstracción que hizo Jesús. Que Jesús era el Hijo de Dios. Que ahí estamos hablando de otro tema completamente distinto. Porque personificas en alguien la única posibilidad de tener ese acceso. Cuando una de las cosas más valiosas, considero yo, que tanto Siddhartha como Jesús le proporcionaron a las personas en su época, fue la posibilidad de comprender a nivel concreto la relación abstracta con algo que está más allá de nuestro entendimiento, con una divinidad, con un Dios, con un poder superior, como le quieras llamar. Entonces es muy interesante, pero eso sigue siendo hasta nuestros días, ¿eh? O sea, si nosotros no tenemos las claves de entender cuándo está hablando el hombre y cuándo está hablando el verbo, haciendo esta analogía, confundimos porque queremos personificar. Somos idólatras por naturaleza, eso es parte de nuestra esencia. Como seres humanos somos idólatras, ¿sí? Entonces, esa idolatría tiene que derivar en un personaje al que le pido. Es más fácil pasar del pensamiento triangular al pensamiento circular. Es más fácil pedirle a alguien que me resuelva el problema, en lugar de hacer el esfuerzo de comprender cuál es mi relación con esa entidad, con esa divinidad, con esa fuerza, con ese poder superior, como cada quien lo conciba. Es más fácil hacerlo responsable que inclusive razonar de qué manera me puedo relacionar con él de manera concreta a partir de lo abstracto. Es más fácil, Carlos, es más fácil, somos idólatras. Sí, o sea, tiene ahí siempre hay dos caras de la moneda que evidentemente en la que, ahora sí que en la que mejor te acomode
pues es en la que vas a leer, ¿no? Inclusive, perdón, inclusive te diría algo bien interesante, y créeme, cuando doy las charlas a nivel externo, ¿no? En las empresas, mi trabajo es empresa, y es pesos, centavos, dinero, ventas, y lo que tú quieras. Pero cuando tenemos esta oportunidad de platicar a un nivel mucho más filosófico, más profundo, la gente me pregunta, ¿y tú crees en Dios? Claro, por supuesto. Sería una necedad decir que no creo en Dios, porque Dios es un significante que existe, que está ahí. Sería una necedad decir que no existe. Ahora, vamos a deshebrar. Entonces tú le pides, no. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a la gente? Tú tienes una religión, síguela. Si tú la sigues, irrestrictamente te va a dar resultados. ¿Sí? Y si no la quieres seguir, tienes que argumentar por qué. Entonces, en mi último libro yo escribía, ¿no? Es decir, llegamos a una insensatez tal que hay gente hoy en día, principios del siglo XXI, que te dicen, no, yo ya no creo en Dios, creo en una divinidad. Y digo, ¿es en serio lo que estás diciendo? O sea, si te estás escuchando la insensatez de que estás hablando, es lo mismo. El problema es que no lo comprendiste allá y ahora lo quieres poner on demand. Ah, ese Dios no me gustó. Oye, yo quiero un Dios que tiene esto y esto y esto y esto, y es como un avatar, le voy a poner, no castiga, bueno, dependiendo. Este me da cosas, y este no hace esto. Este sí me deja tomar o este sí me deja fumar, pero no, por eso este no me gusta. Y vamos haciendo un Dios on demand, ¿sí? Que desarticula totalmente la psique humana y la conciencia, regresando a tu pregunta. ¿Tú en tu libro hablas de la conciencia? Sí, claro, por supuesto. ¿Y ahí qué es lo que más o menos mencionas? Mira, lo que pasa es que empecemos porque mi libro es una novela. O sea, yo escribo novela. No escribo hechos. Vamos, en el sentido de un rigor académico. O sea, tengo los estudios paramétricos que sustentan lo que pongo en la novela, pero por eso yo me curo en salud y le digo a los personas, es una novela, es una ficción. ¿Sí? Y en esa ficción, los personajes, por ejemplo, es el universo, la vida, el contexto, las circunstancias, las situaciones contingentes, y ahí es donde entra el ser, pero no solo el ser humano. Después del ser humano, después del ser vienen los seres humanos. Después de los seres humanos viene la mente. Después de la mente viene la psique. Y después de la psique vienen los fragmentos intrapsíquicos, que hay fragmentos dominantes, fragmentos operativos. A lo mejor alguna persona que me está escuchando dice, este personaje ya se le fue la olla, ¿no? No, es muy sencillo. O sea, cuando tú te ves en una foto que subes a una red social, ¿eres tú? Sí, sigues siendo tú. Pero es un fragmento de ti. Y a ti te ha pasado, a mí también, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Vemos personas que conocemos muy bien, ¿de qué está hablando, güey? O sea, nada que ver. Y ahora con los filtros y todo ese tipo de cuestiones, vas construyendo, ¿sí? Un merchandising alrededor de una identidad yoica que no tiene nada que ver con tu ser esencial, ¿no? O sea, sí tiene que ver porque es parte de ti, pero entonces, por ende, dado que ese no eres tú en su totalidad, es un fragmento. Y eso es lo que planteo en mi libro, que nos estamos fragmentando. Y justamente Han, en el libro de la sociedad transparente, habla de la fragmentación social, lo que ya hablábamos de las tribus sociales. Entonces, esta fragmentación individual de la psique nos permite tener acceso a la totalidad de la mente, que es la mente la que podría tener un acceso mucho más estricto con la conciencia. Por ende, ¿qué es más fácil? Tengo que salirme primero de esta fragmentación. ¿Y cómo me salgo? A ver, ¿la mente es el cerebro? No. Regresamos otra vez a la pregunta. Okay. La mente no es el cerebro. La mente no es el cerebro. Correcto. Entonces, está el cerebro, que digamos que es la parte física o la parte material, digamos que la maquinaria, ¿no? La maquinaria que hace que funcione la mente. Tampoco. Porque entonces regresaríamos a lo que te vuelvo a insistir, ¿no? Si una persona está en estado de coma, ¿desapareció su mente? Si nosotros, y que sería muy fácil, ¿eh? La idea que tú y yo algún día comentamos de la posibilidad de construir un avatar con un familiar muerto y que ese avatar platique contigo cuando lo extrañas, pues perdón, pero la mayoría de las personas, para el algoritmo sería muy fácil sacar una copia digital de una persona, porque no tiene mayor complejidad. La mayoría de la gente no tiene mayor complejidad. ¿Sí? Es un continuo que un algoritmo puede calcular, pero en 0,1, ¿qué es lo más probable que te iba a decir esa persona? Eso nos remonta nuevamente a tu pregunta y decir, ok, si en este caso yo puedo muy fácil
replicar la mente de una persona, pero estoy consciente que eso no es la persona, por lo tanto, la conciencia debe estar más allá o debe estar más allá de la mente, ¿sí? Te voy a poner el último ejemplo con respecto a eso. Si logramos reproducir este algoritmo y hacer este avatar de la persona que ya no está en el mundo y me contesta lo que me contestaría y tal, yo te aseguro que si eso sucediera, en algún momento tú dirías, por ejemplo, si fuera tu padre o tu madre o tu pareja, etcétera, tú dirías, no, eso no me hubiera contestado. O sea, sí hay muchas cosas que se parecen, pero eso no me lo hubiera contestado. Porque hay algo que el algoritmo o una inteligencia artificial no puede hacer, que es calcular las situaciones contingentes. No lo puede calcular, no es posible. Oye, bueno, pues mira, creo que vamos a tener que continuar con más tiempo, porque nos falta hablar, pues, de la conciencia universal. Correcto. De la conciencia espiritual. Y algo que creo que también es muy interesante y que puede aportar mucho y que es un término que tal vez no se ha profundizado, es el tema de la conciencia en la empresa. Debe haber una conciencia en la empresa, la conciencia corporativa, que muchos directivos, yo creo que ni siquiera la tienen en el radar. Y creo que es de alguna forma muy importante tener ese termómetro para saber cómo realmente está toda la gente. O no sé, ya para cerrar con el tema corporativo, nos vamos a dejar entre paréntesis. Sí. El universal. Hay una conciencia, sí hay una conciencia. ¿Se trabaja? Bueno, seguramente habrá colegas que también lo trabajan. Yo ya desde hace un tiempo, bastante tiempo, a partir de que empecé a trabajar, que empecé a estudiar todo lo que tú mencionaste y que me empecé a meter mucho en aspectos antropológicos, sociológicos, más que psicológicos, que ya no hablamos de ese tema que también es interesante, la psicología realmente como una disciplina normativa. A pesar de que yo estoy postulando mi doctorado en psicología, si me preguntas, yo me preferiría cambiar de filosofía, ¿no? Porque en el fondo te percatas que la psicología no es otra cosa que un adiestramiento normativo, ¿sí? Pero bueno, paréntesis, regresando a lo de las empresas, lo que yo estoy trabajando es algo que tiene que ver más con una antropología organizacional. Y regresando a tu pregunta, no, muchos de los directores no tienen ni la más remota idea. O sea, de la misma manera, te voy a poner un ejemplo. En YouTube hay muchos videos de estos influencers que viajan y hacen videos que se van a Irán, que se van a África, que se van al Amazonas. Y a mí no me gusta ver los videos donde no hacen una verdadera antropología. ¿Eso qué significa? Que contamino con mis conceptos la sociedad que yo estoy estudiando, que yo estoy observando. Es lo que llamamos la antiantropología, que es lo que hizo Carlos Castaneda, es una antiantropología. ¿Por qué? Porque él está convirtiendo a la persona de estudio en una persona que se parezca a él. Otro ejemplo, cuando uno de estos youtubers, influencers va a África y dice, ¿qué tal, amigos? Miren, por ejemplo, aquí estamos en una tribu donde las personas se casan a partir de regalarle una vaca al papá de la novia. No, a ver, para empezar, no se están casando. Hacer un símil, una analogía entre nuestras costumbres y las suyas es antiantropología, antiantropológico. Lo mismo sucede en las empresas. Si un director no está consciente de la observación objetiva de cómo se conformó esa sociedad, en este caso mercantil, comercial, etcétera, y quiere imponer sus conceptos, está haciendo antidesarrollo organizacional. Y todas estas personas que hacen coaching hacen antipsicología, que la psicología de por sí es antifilosofía. Okay, entonces, bueno, para que te des cuenta en qué pantanos tan profundos estamos, pantanos muy profundos del desarrollo humano. Muy bien, Pablo. Pues mira, te quiero agradecer esta plática que hemos tenido y esta conversación. Y nos estamos quedando a la mitad realmente. Vamos a grabar seguramente otro episodio porque es un tema que no se agota fácilmente. Y pues nuevamente, cuando sea importante y necesario, aquí tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Te felicito por cambiando de tema, que yo creo que es muy importante cambiar de tema para que podamos desarrollar esta capacidad de conciencia, esta capacidad de preguntarnos, ¿esto es verdaderamente realidad? ¿Esta realidad es verdad?
etcétera. Hacernos continuamente ¿Por qué? preguntas, ¿Por cambiar qué de de esta tema, manera? el porqué de las cosas y cómo se relacionan las cosas. Que estamos hablando de la ontología y de la epistemología. ¿Sí? ¿Por qué de las cosas y cómo se relacionan las cosas entre ellas? Felicidades por el canal, felicidades por Capital Político, por la revista y muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco mucho y espero estar aquí pronto nuevamente. Gracias, Un saludo Pablo. al auditorio. Gracias, Saludos, Carlos. hasta luego.